Buenas noches a todos los que están en sintonía en nuestro canal de YouTube de la Iglesia Piedra Viva, que siempre nos están visitando a nuestro canal los jueves a las 9:30. Damos gracias a todos los que nos están siguiendo todos esos jueves. Sintonicen también la iglesia, sintonicen el canal. Damos gracias al Señor, hemos estado desarrollando varias series y hoy encontramos una serie que es muy importante que tengamos y que vamos a estar pendiente con el oído bien afinado a lo que Dios nos va a hablar a través de estas series. La Biblia dice en el libro del Evangelio según San Juan, casi terminando, que muchas cosas hizo Jesús, nuestro Salvador, que no caberían en toda la biblioteca del mundo. Si la escribían, no iban a caber en toda la biblioteca del mundo. Hoy comenzamos la serie, o va a ser muchos temas de estas series, los milagros de Jesús. Y hoy vamos a hablar de la salvación como primero. La salvación como primero. Me llamó mucho la atención cuando reviso el Nuevo Testamento y reviso varios pasajes del Nuevo Testamento, que cuando el Señor iba a sanar a una persona, a un hombre, a una mujer, lo primero que le decía, tu fe te ha salvado. No solamente hablaba de la sanidad, sino hablaba de la salvación. Iba a sanar, pero hablaba de la salvación. Acuérdense varios domingos atrás cuando yo le hablaba de la maldición de la ley. La maldición de la ley consistía en tres aspectos fundamentales. El primero era la muerte del hombre sin Dios. La muerte del hombre sin Dios. El segundo era la redención de la miseria y de la pobreza. Y el tercero era la redención de la enfermedad. El Señor vino a sanar, vino a que tú tuvieras vida, que nosotros tuviéramos vida y vida en abundante, y vino a darnos salvación y vida eterna. Ahora, ¿por qué nos llama la atención que nuestro Señor Jesucristo, ahí directamente a la sanidad divina del cuerpo, iba básicamente a la salvación? Por los tres aspectos que le dije. Era una maldición cuando el hombre moría sin Dios. La salvación vino a nosotros. Esa palabra que se usa en Marcos capítulo 5, versos 33 a 34. Vamos a hacer lectura allí, por favor, ayúdenme. Marcos 5, 33 a 34 dice. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Esa palabra, tu fe te ha hecho salva, esa palabra salvación o salva, viene de un verbo del griego, una palabra del griego llamada sojos. La palabra sojos, S-O-Z-O, con acento en la dos O del griego. Esa palabra no está limitada en la sanidad física solamente. Esa palabra va más allá. Esa palabra también tiene un rango superior, un rango muy amplio, que el significado de la palabra griego tiene que ver, primero, punto número 1, salvar. Tiene que ver, punto número 2, sanar. Punto número 3, liberar. Punto número 4, preservar. Como no tenemos mucho tiempo, no podemos poner otras características que nacen del griego de esta palabra. Cuando hablamos del texto original o de la palabra original, estamos hablando que uno hace un exégesis del griego. En la transliteración encontramos, cuando traduce la palabra al castellano, hay muchos sinónimos que está concentrado en una palabra, sea de la palabra del Antiguo Testamento, que es en hebreo o arameo, o la palabra del Nuevo Testamento. Hay varias características de esta palabra de salvación o salvar. Varias características, las demás las vamos a presentar para el próximo domingo. Pero vamos a desarrollar la primera, que es salvar. Ahora, ¿por qué él de decirle tu fe te ha sanado, dice tu fe te ha salvado? Primero él va directamente a la salvación, porque la salvación es lo más importante
la salvación es lo más importante que tiene Dios para el hombre. Dios vino a rescatar al hombre. El pecado de Adán trae como consecuencia una separación de Dios con el hombre. Dios formó el hombre para tener una comunicación con él, para tener una comunión con él. El pecado de Adán, la desobediencia de Adán nos separa de Dios. Dios envía el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Juan 3:16. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Antes de Adán pecar, Dios derrama su amor a través de su Hijo Jesucristo para darnos a nosotros la salvación. Pero hay muchos aspectos de la salvación que vamos a desarrollar. Cuando vamos en el libro del apóstol Pablo de Efesios, en el capítulo 2, verso 8, dice así, ayúdame, por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Por eso estamos llamando, o estamos en este sentido, estamos recopilando o volvemos al sitio inicial, estamos reiniciando en sus oídos la palabra salvación. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros fuimos salvos, nos quedamos en el pasado. Yo le decía el turno de la mañana que la fe no está en el pasado. La fe salvífica, la fe de la salvación. Aquí no estoy hablando de la fe del don, ni tampoco la fe del fruto. Estamos hablando de la fe que nos salva. La fe que nos salva, la fe está en un presente continuo, no está en un pasado. Pero ¿qué pasa con nosotros cuando creímos? Cuando creímos, confesamos al Señor y esa confesión vino a nosotros. Entonces, como nosotros vivimos en un tiempo y un espacio, la dejamos depositada en el pasado. Pero esa fe no está en el pasado. La fe está en el presente, apuntando hacia el futuro. Entonces, cuando hablamos que por la gracia fuimos salvos, estamos hablando de la salvación. Hay unas cosas que queremos desarrollar acá que es muy importante referente a la salvación. En el libro de Romanos, capítulo 10, yo le decía anteriormente, en el verso 9, dice Romanos 10, 9 y 10. Léelo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Domingos atrás yo le explicaba a ustedes en este sentido que nosotros con la confesión vino la salvación. Con la confesión viene la sanidad. Con la confesión viene la liberación. Con la confesión viene la prosperidad. Con la confesión viene la salud, la santidad. Todo esto viene a través de la confesión. Por eso que debemos confesar. El confesar nos lleva a nosotros que nuestra fe comience de ir en aumento. La fe comienza y se estabiliza una vez que nosotros confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Se estabiliza para avanzar. Ahora, ella tiene que avanzar, debería avanzar, pero como le dije ahorita, la fe retrocede al pasado. Por eso que vamos a estudiar el libro de Hebreo. Hebreo capítulo 2, verso del 1 al 5, sí. Ayúdame ahí, por favor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Párate ahí. Anda el 3. Escúchame.
Yo le decía a la mañana, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Subraya. La palabra descuido. En el texto anterior dice, no sea por menos dos, y vas a subrayar una palabra que se llama deslizar. Hay dos palabras. Descuido, primero deslizar. El deslizamiento viene a través del descuido. ¿Okay? Y las dos vienen porque dejamos una fe activa, la pusimos pasiva en el participio del pasado, en el verbo del pasado. Una fe activa que va al presente, al futuro, una fe que va avasallante, una fe que se lleva todo por delante, una fe que no tiene, porque la palabra de Dios dice el Señor, si tiene fe como un grano de mostaza, dirá este monte, pásate, échate al mar y será hecho. La fe, esa fe, con la fe como uno siempre dice, acuérdense, la fe mueve ¿qué? Montaña. La fe mueve ¿qué? Montaña. Es una fe activa, no pasiva, una fe activa. La palabra de esa fe la palabra de fe está activa en el griego. Es una fe que se mueve, una fe que tiene vida. ¿Me están entendiendo? Una fe que tiene vida. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia, escúchame, diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. ¿Cómo viene la fe? Por el oír por la palabra, el oír por la palabra. Romanos 10, 17, anoten. Ahora, si la fe viene por el oír por la palabra de Dios, ¿qué quiere decir? Que esa fe me va a dar estabilidad y esa estabilidad no va a permitir que yo deslices. Cuando habla Pablo de desliz en la fe, está hablando cuando tú retrocedes, cuando retrocedemos, mejor dicho, cuando la gente, el creyente, se va al mundo. Yo no voy a tampoco ni personalizar ni pluralizar esto, sino cuando un creyente se va al mundo es porque desliza. Tú no, cualquier creyente, aquí no, cualquier creyente se va al mundo, él desliza. Dame ahora el 3. Ahora, cuando llegamos al 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? Fíjate, el deslizamiento es que el descuido viene a través de un descuido. Y el descuido, vamos a descuidar la salvación. Ahora, ¿por qué vamos a descuidar la salvación? ¿Por qué la importancia de la salvación? Porque una vez que tú creíste, una vez que tú confesaste a Cristo como tu Señor y Salvador, tú comienzas a caminar en esa confesión. ¿Ya me están entendiendo? Yo camino en la confesión que hice. Si yo retengo o si yo neutralizo mi confesión, yo estoy en peligro de deslizar. Puedo deslizar si descuido mi confesión. Por eso que la confesión va hacia adelante. Si quieren me ayuda por allí. Es un texto que lo tengo aquí. Creo que es Hebreo. Dice que Hebreo, donde dice, creo que el 4, que dice que es el autor de nuestra confesión. Ahí dice profesión, pero es confesión. Cristo viene siendo el eterno autor de nuestra confesión. Dice profesión, pero es confesión. Entonces, Él viene el autor de nuestra confesión. Búscalo por allí para ponerlo. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que no podemos descuidar lo que Dios nos ha dado. Tenemos que atesorar lo que Dios nos ha dado. Ponme el 2, 10 y 11. Rapidito, 2, 10 y 11. Luis, búscamelo allí. ¿Lo conseguiste? Búscamelo allí. Pero ponme primero 2, 10 y 11. Rapidito. Lee, Angie, por favor. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Escúchame, ¿muchos hijos a dónde? ¿Muchos hijos a dónde? Vamos por aquí.
Muchachos, muchachas, muchachos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Muchos hijos, ¿dónde? A la gloria. ¿Quién va a llevar los hijos o los niños a la gloria? Jesús, nuestro eterno Salvador. Oye, Santiago está pila. Nuestro eterno Salvador. Iba a llevar muchos hijos a la gloria. Conviene a Jesús, que iba a llevar muchos hijos a la gloria, que perfeccionase por aflicción el autor de la salvación de ellos. Dios perfeccionó a Jesús a través de la salvación. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, Él perfecciona. Antes que me dé el texto que te mandé a buscar, dame Hebreo 5, 7 a 9. Lee. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le pedía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Perdón, a través del padecimiento Jesús vino a aprender obediencia. Vean, mis hijos, vean. Voy con los niños, con los prejuveniles. El Hijo de Dios, Jesús. Hijo de Dios. Era hombre 100% y Dios 100%, ¿sí? Pero él estaba, su crucifixión y su padecimiento era como hombre, ¿sí? Como hombre. El Hijo de Dios vino ¿qué? A aprender ¿qué? A la tierra. ¿Cómo? Pregúnteme por aquí, ¿cómo es eso, apóstol? El Hijo de Dios, tu Salvador, tu Creador, vino a aprender la obediencia a la tierra para darnos a nosotros ¿qué? El 9. Vino a aprender obediencia ¿para qué? Para darnos a nosotros ¿qué? Ajá. Y habiendo sido perfeccionado en la obediencia, ¿en qué se hizo perfecto Jesús? En la obediencia. Vino a ser autor de eterna salvación. No es una salvación común y corriente, ¿también así? No es una salvación común y corriente, es una salvación eterna. ¿Entendiste? ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿Entendieron por allá? Es una salvación eterna, mis hijos. Ahora, siendo una salvación eterna, vino a darle salvación eterna a todos los desobedientes. ¿Cómo dice? A todos los desobedientes. Corríame ahí. Ah, corríame. No, yo desobediente. A los desobedientes, Chinita. A los desobedientes, Lucía. ¿A qué vino a darle salvación? Valentina, a los desobedientes. ¿A quién le vino a darle salvación? Ahora agárrense de la silla, a los jóvenes y adultos también. ¿Qué pasaría si yo fuese desobediente? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa, Ela? Vamos a ver. Ah, no se efectúa, ¿verdad? Ah, ¿qué quiere decir? Que eso se efectúa, ¿verdad, Valentina? A todos aquellos que entran en un pacto de obediencia con Dios. Lucía, un pacto, Génesis, un pacto de obediencia con Dios. Ajá, ¿qué quiere decir? Ah, ya entendiste. Ajá, ahora mira, por fin Génesis entiende. Un pacto de obediencia con Dios. Ah, ahora entiendo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo soy obediente, yo entro en el rango de Dios, del Padre, que comienza y no solamente me da salvación eterna, me da bendición, me da sanidad, me da liberación, me da todo el paquete, me da la santidad, me da el desarrollo que yo quiero, me da todo lo que le pida al Padre en el nombre de Jesús, porque ¿qué? Yo entro en la dimensión de la obediencia a Dios. Entonces yo soy obediente, me hago obediente y comienzo a participar. Hay otro texto. No tengo tiempo. Vamos a avanzar. Ahora dame el texto que te dije que. Dame el texto que te dije. Ajá. Ajá. Por tanto, hermano santo, participante del llamamiento celestial. Dios nos llamó, ¿verdad? Somos participantes del llamamiento. Considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. La palabra
Profesión ahí es profesar, de procesar, de proclamar, de decir. Parece que la Reina Valera traduce profesión. Ahí no está mal, porque si tú lo entiendes como una profesión, está diciendo de un oficio. No hay no habla de un oficio, habla de una confesión. Cristo Jesús. Ok. Pasamos. Ya hablamos de la salvación, que es el primer punto. Vamos a hablar de sanar. La palabra sanar, esa palabra soso, significa también restaurar la salud física. Ahora, cuando hablamos de la restauración de la salud física, estamos hablando que Jesús primero hablaba de la salvación antes de sanar, porque se entendía que el judío por las llagas, por los méritos de él, aunque él estaba presente, la sanidad en el pueblo de Israel estaba profetizada por el profeta Isaías, ya se había efectuado, y los profetas sanaban por esa palabra que dio Dios antes, no durante, de la fundación del mundo. En cambio, cuando presentamos a Isaías 53, estamos entendiendo 53, 4 y 5. Lo hemos estado estudiando en estos días. Isaías 53, 4 y 5. Ya se da por atendido que Dios antemano sanó sanaba y seguirá sanando el cuerpo del hombre, el cuerpo de los seres humanos. Ya la sanidad se sobreentendía para ese tiempo. Cuando él llega a la sinagoga como para chocar a los fariseos y a los escribas, lo primero que mandaba era: tu fe te ha salvado, porque él vino a salvar. El Hijo del Hombre no vino a servir, vino a servir y a rescatar y a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscarnos a nosotros lo que estaba perdido. Y él vino a sanar y a buscar a lo que estaba perdido para darle la salvación. Por eso, nosotros, hoy por hoy, tenemos que entender que la salvación viene de parte de Dios y la salvación es una bendición, es un regalo que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Amén. Y un regalo para los niños hoy en el Día del Niño. Ahora vamos al 3. El 3 dice que Él vino también, esa palabra significa liberar de opresión o liberar del peligro. Dios nos libra de opresión y nos libra del peligro. En Juan capítulo 8, versos 32 y 35 al 36, ¿qué dice? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Ahora vean, 36. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Escúchame, todo azote, toda prisión, todo engaño de parte del enemigo, esas cadenas fueron rotas, esas amarras fueron rotas en el nombre de Jesús. Cuando Jesús vino a nuestras vidas, rompió todo, fue roto todo lo que estaba estorbando nuestras vidas, toda nuestra vida pasada llena de pecado, de angustia, de todo eso, de enfermedades, de toda cosa que Dios no está de acuerdo y que tú lleves en tu cuerpo, porque Él lo llevó en su cuerpo. Por lo tanto, estás libre, estás sana, estás salva, estás libre, estás santa en el nombre de Jesús. Por lo tanto, por su mérito, por su llaga, por la rebelión nuestra fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. La palabra de autoridad fue antes dada, la palabra de liberación, de libertad fue antes dada. Ya nosotros somos libres, tenemos que caminar en la libertad cuando Cristo nos hizo libres y no tomar otra vez como ocasión de caer nuevamente en las cuestiones de la carne, dice la Biblia. Ahora, si somos libres, búscame el texto. No, ya lo leíste. Si el Hijo del Hombre lo libertare, será verdaderamente libre. Gloria a Dios. Ahora, el punto número 4 es preservar. Eso nos preserva a nosotros.
No, la palabra preservar allí que Él nos mantiene salvo y nos protege. Lo mantiene salvo y nos protege. Vamos, te doy el texto ahora. Es el mismo texto, busca Hebreo capítulo 10, verso 39. ¿Lo conseguiste? Hebreo 10, 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ok, nosotros no tenemos que retroceder. Hay una preservación del alma. Él dice claramente, tenemos fe para preservación del alma. La Biblia dice, el que pone la mano en el arado. Un arado era que iban a hacer los surcos para sembrar, lo usaba el agricultor. El que pone la mano en el arado y voltea hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Nosotros tenemos que ser perseverantes, tenemos que perseverar. La salvación tiene que ver con la preservación y con la preservación. Tenemos que perseverar en todo momento, en todo tiempo. Tenemos que ser persistentes o resilientes. Esa palabra está de moda, resiliencia. Tenemos que ser resilientes en las cosas. Golpear continuamente. No, si tenemos un problema, tenemos que orar a Dios, que Dios nos dé la fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Si no tenemos fuerza, tenemos que perseverar en oración para que tener nueva fuerza. Jesús, nuestro Señor, comparó que Dios es el juez justo y que el juez que hace justicia no hace justicia a nosotros. En Lucas 18, Él hace justicia a la viuda y la viuda le hace justicia. Este juez perverso le hace justicia a la viuda porque la viuda tocó insistentemente. Nosotros tenemos que preservar el alma, perdón. Tenemos que preservarla. Tenemos que orar para la preservación. Tenemos que tener la fe. Ahora, la fe nos ayuda a preservar. Ya sabemos que la fe viene por el oír. El oír. La fe es activa, no es pasiva. La fe siempre va a estar dentro de nosotros y delante de nosotros, no atrás. La fe está dentro de nosotros, va hacia adelante, va como fe activa, ella va hacia adelante, va destrozando todo lo que consigue por el medio. ¿Por qué? Porque si hay obstáculos que te quieran detener, si hay paredes, muros que te quieran detener, tu fe destruye todo muro, disipa todo obstáculo. Por lo tanto, el creyente debe de tener una fe activa, no pasiva. Estoy buscando un texto por aquí que se lo voy a dar, se lo voy a regalar. Vino en el primer servicio, pero no tuve tiempo. Estoy rapidito, Tito. ¿Sí? Tito 3, 4 al 6. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Lee el 7. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Somos herederos de una esperanza. O sea, escúcheme. La esperanza está allá. La Biblia dice, permanezca estas tres virtudes. Primera de Corintios 13.
permanezca estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Mayor de esto es el amor. La esperanza está allá, apunta allá. Pero la fe, oye, la fe y el amor nos hace alcanzar la esperanza. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Para que no lo quiero desarrollar esto porque ya perdí tiempo, mucho tiempo, y tengo que darle. Ahora, nosotros somos justificados por su gracia. Vinimos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es una herencia que está apuntando al futuro. Ahora, esa herencia la vamos a obtener en el futuro, pero la herencia ya la hemos obtenido. La vamos a tener en el futuro, que está apuntando allá, pero ya esa herencia está en mí, porque esa herencia es Cristo Jesús en la persona del Espíritu Santo que vive dentro de mí. O sea, ¿qué quiere decir? Que no estoy apuntando al futuro, la esperanza. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Colosenses capítulo 1, versos 26 o 27. Búscalo rapidito. Colosenses capítulo 1, verso 26 o el 27, que dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Escúchame, es la esperanza de una gloria, pero ya Cristo en nosotros, la gloria ya está dentro de nosotros por el Espíritu Santo que nos dio. Ajá. De quienes Dios, lee por favor. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora, está hablando claro que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Vamos a buscar primera de Timoteo, rapidito, ayúdame rapidito. Dice, primera de Timoteo, en el capítulo 4, versos, primera de Timoteo 2, 4, 5 y 6. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea, Jesús se entregó. La palabra salvación es rescate. Él vino a rescatarnos. ¿Ok? Él vino a rescatarnos. El rescate es redentor. En la palabra rescate o la palabra redentor, gloria a Dios, aleluya. No se preocupe. La palabra redentor, ¿ok? Esa palabra viene de la exégesis, es rescate. La palabra redimir es rescatar. Él nos redimió, Él nos rescató a nosotros. Ahora, cuando estamos hablando, para que no tenemos acá, en primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versos 22, 23, dice que cuerpo, alma y espíritu sean guardados irreprensibles para el día de su venida. El otro texto que me faltaba para ir concluyendo y pasar a los niños, era este texto que dice, que el texto es Hebreos capítulo 12, verso 14. Hebreos 12, 14 dice: seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El sensor que me va a indicar a mí que estoy bien, que voy por buen camino, que estoy haciendo la voluntad de Dios, que estoy caminando en los principios de Dios, es la paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Esa paz me va a dar a mí el caminar, me va a hacer sentir a mí. También dice que por vosotros fuese, está en paz con todos los hombres. Tengo que tener paz. Dice paz y santidad. El Espíritu Santo viene a santificar la iglesia. El Espíritu Santo nos viene a santificar a nosotros. La Biblia dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, cuando la paz de Dios no reina en mi corazón, no está y no existe, no va a existir la santidad. Si la paz no existe, menos va a existir la santidad. Y si la paz y la santidad no existe, menos va a existir la salvación. ¿No me están entendiendo? Porque no voy a ver a Dios. Cuando habla de esperanza,
que la fe me apodera de una esperanza, es una esperanza de la redención, de todos los pasos que vamos a dar nosotros en el planeta, que ya se dio para nosotros. El último paso es la redención. Estamos en el paso de la santificación. Ahora, somos santos. El primer paso, hablando de la santificación de la iglesia, el primer paso, los llamados de afuera, somos santos. Porque la palabra santos son los seleccionados y lo que Dios llama de afuera para introducirlo como miembro del cuerpo de Cristo. Eso se llaman santos. Ahora, el Espíritu Santo tiene que llevar a esos santos a meterlos en un proceso. Ese proceso de ser santo, el estado de ser santo, a llevarlo a la santidad, hay un proceso que está haciendo el Espíritu Santo y ese proceso se llama santificación. El proceso de santificación, ¿en qué consiste? En el estado de ser santo, al estado final de la santidad, ese proceso. Entonces, porque dice, sin paz y santidad nadie verá al Señor. En el camino, en el proceso de santificación, tú pierdes la santidad, tú pierdes ese derecho. Primero, lo vas a perder a través de la paz. Por eso no permita que nadie te robe la paz. No permita que no te ponga impaciente por nada. La Biblia dice, por nada esté afanoso, por nada esté impaciente. Eso está en Filipenses 4:6. Por nada esté afanoso, si no es conocida vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hay una versión que dice, la paz de Dios que gobierna el entendimiento. Dice, que gobierna el entendimiento. Va a guardar tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Va a gobernar tu corazón. Va a gobernar tu pensamiento en Cristo Jesús. Es que la paz de Dios borra toda impaciencia de tu vida y comienza a establecer lo que es de Dios para ti. Amén. Dale un aplauso al Señor. Por las redes sociales, bendiciones.